De consolas se puede hablar mucho, desde sus orígenes como lo eran las consolas de Atari, hasta sus recientes producciones como PlayStation 4, Xbox One y Wii U. Lo que se puede hacer con las consolas es jugar distintos videojuegos, ya sea juegos fáciles como los clásicos Mario, Zelda, Crash, Street Fighter, el género casual como lo son el Wii Fit, Zumba Fitness y el Kinect Sports, entre otros más, y por último llegando a lo hardcore como son los Call of Duty, Battlefield. Algunos Mario y Donkey Kong son hardcore por su nivel de dificultad y más de este género. Todo esto nos lo han dado las consolas, sean de sobremesa o sistemas portátiles, pero hoy vas a observar las 5 mejores consolas del mundo. Número 5. Cuando hablamos de grandes consolas no se puede dejar atrás una de las más queridas en todo el mundo, con unas buenas cifras de ventas y títulos, sí, títulos imprescindibles en la vida de un gamer. Estoy hablando de la PlayStation 2, consola de Sony. Esta consola es la sucesora de la PlayStation 1, la primera consola de Sony en aquellos momentos, donde la PlayStation tenía que lidiar una gran batalla con el Nintendo 64. Obviamente PlayStation 2 sacó a relucir excelentes titulazos como GTA San Andreas y la famosa serie de Crash, entre otras sagas importantes en aquel tiempo. PlayStation 2, número 5. Número 4. Es hora de hablar de la reina de las portátiles, y sí, me refiero a la saga de consolas Game Boy. Empezó con su primera consola llamada obviamente Game Boy, después vino su sucesora, la Game Boy Pocket, que era prácticamente lo mismo, solamente que aún más pequeña. Después hizo el salto de evolución al llevar los juegos de portátiles con tonos de diferentes colores con la consola Game Boy Color, que poco tiempo después vendría acompañada de la Game Boy Advance, con juegazos como los Pokémon y los Mario & Luigi, entre otros juegos más. Y por último estaría saliendo una rediseñada casi idéntica, solamente que con iluminación, y sí, me refiero a la Game Boy SP. Fue una de las consolas más famosas de todos los tiempos. Game Boy número 4. Número 3. Es una de las consolas más vendidas en todo el mundo, ya que reunió a familiares, amigos, desconocidos a jugar en un ambiente total de armonía. Y la consola que les estoy hablando es nada más y nada menos que la Nintendo Wii. Con más de 100 millones de unidades repartidas en todo el mundo, fue la consola que le ganó a Xbox 360 y a PlayStation 3 por tanto de ventas. Su innovación del sistema de sensor de movimientos hacía que tú podrías estar utilizando el personaje que preferías en el mundo de los videojuegos y encarnarlo propiamente adentro del juego, como en la saga de Legend of Zelda con el personaje Link. Sin embargo, no todo es color de rosas en esta consola, ya que sus gráficos en aquel momento eran una porquería frente a sus competidoras de esa generación, y en estos momentos quien paga los platos rotos es la Wii U. Nintendo Wii número 3. Número 2. En este puesto mencionamos a la gran consola con miles y millones de aficionados en toda la faz de la tierra. Me refiero sin duda a la PlayStation. La historia comienza así. Nintendo y Sony en el pasado eran amigos. Ellos estaban trabajando en la nueva consola anunciada en aquel momento, que era la Nintendo 64. Pero Sony quería implementar en ella un lector de CD-ROMs con la cual podría leer los juegos fácilmente. Además, Sony quería que a esta consola la llamaran la Nintendo PlayStation. Nintendo se niega a aceptar los términos con miedo de depender en un futuro completamente a Sony. En consecuencia, rompen su contrato y Sony da luz a la contrincante de Nintendo, la PlayStation. Nintendo 64 le fue muy mal en aquel momento, ya que esa consola tenía CD-ROMs, mientras que la otra de Nintendo tenía los putos cartuchos de mierda. Pero había algo que le ganaba a la Nintendo 64 a la PlayStation, que era su potencia gráfica.
ya que obviamente la PlayStation 1 tenía 32 bits de potencia, mientras que la Nintendo 64 obviamente tenía 64 bits. Lo que sí fue terrible en la consola de Sony fue su piratería, desgraciadamente, ya que era muy fácil piratear juegos gracias a los CD-ROMs. PlayStation número 2. Número 1. Seguro te estarás haciendo la cuestión de qué consola he puesto yo de número 1. Debemos pasar a grandes contrincantes como la Game Boy y PlayStation 2, pero hay una consola que en realidad le puede ganar a ellas, y sí, es la PlayStation Vita. No, pero ya hablemos en serio. La mejor consola del mundo es Atari 2600. Esa consola era la polla con cebolla en su tiempo. Tras ser la pionera en el mundo de los videojuegos, no se le podía dar más méritos a una gran consola como ella. Innovó los cartuchos con los cuales tú podías tener un juego adentro de él, lo ponías en tu consola y ella mandaba la imagen a tu TV y podías estar jugando, no como antes que las consolas ya traían incluido un solo juego y solo tenías que jugar el juego que ya traía. Esa consola fue la pionera en esto. Recuerden que ya no usamos cartuchos, lo que usamos ahora son CDs, pero ella fue la que creó esto. Y de sacar juegazos, aunque no tenían digamos que historia, tenían gameplay y entretenimiento, algo que le está fallando a algunos juegos de hoy en día. Al punto que quiero llegar es que gracias a ella hoy tenemos Xbox One, Wii U, PlayStation 4 y Nintendo 3DS. No se le podía dar más méritos a una consola como ella, y por eso Atari está en ese puesto. Atari 2600 número 1. Si el video te gustó, no dudes en dar tu like, ya que eso me ayudaría. Y si tienes tu propio top o tienes otra opinión diferente de cuál debería ser la mejor consola del mundo, déjala aquí abajo en los comentarios. Recuerda compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho y disfrutar de los demás videos de este canal. Te ha hablado WXP31, te deseo un muy buen día y nos vemos en otro próximo video. Adiós.